7. Bienvenidos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos de igual forma en las plataformas digitales. Usted nos puede acompañar a través de la transmisión simultánea en Facebook, en el fanpage TVO Canal 23, en Will Salgado. También estamos en la transmisión en Twitter. Tiene estas dos formas. Pero si usted lo desea, también puede descargar desde su celular, desde su smartphone, la aplicación TVO Canal 23 y entonces nos puede sintonizar en cualquier país en el mundo. Vamos a tener habilitados dos números de teléfonos en el segundo segmento de conexiones, estarán apareciendo en pantalla, los tiene ahí, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario, la pregunta para nuestro invitado si ustedes lo desean. Vamos a mostrarles un poco los temas que han estado en agenda este día, los temas más importantes en algunos medios en nuestro país. La prensa gráfica dice, la Organización Mundial para la Salud advirtió que gripe H3N2 desde 2016. Salud registra 21 casos confirmados y 700 sospechosos. Mientras tanto, MSC, fondos para ampliar carretera del litoral se perderán si no se reforma el jovial. En Triángulo Norte busca incorporar socios a Alianza. El Salvador defenderá avances en seguridad en la conferencia sobre prosperidad y seguridad. Está en desarrollo justamente en Miami en este momento la reunión a la que no ha asistido el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sino que envió a su vicepresidente Óscar Ortiz. Donald Trump ha enviado a su vicepresidente Mike Pence. Mientras tanto, la Fiscalía General, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Garside abogan por combatir la corrupción. Diario El Mundo también dice, la Fiscalía General Odebrecht financió la campaña de Funes. Se nos ha quedado un poco congelada la imagen por ahí, pero eso es la información que está en desarrollo. El FMLN que busca votos en Ghana y PCN para el CIP. Y lo que vamos a tener justamente en desarrollo esta noche tiene que ver con el tema de las pensiones, para que usted nos acompañe con el comentario o la pregunta para nuestro invitado de esta noche. Es lo que tenemos proyectado ahora, vamos a ver si lo podemos proyectar. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente en la proyección, ahí está. Iniciativa Ciudadana para las pensiones, con 10 años cotizados podrías recibir hasta el 25% de tu saldo acumulado de pensión. Un poco ahí también de lo que planteas a fondo. Para resolver el tema de las pensiones es importante que los diputados aprueben una propuesta integral. A fondos, el problema de las pensiones se viene arrastrando desde hace tiempo, pero existen propuestas viables. René Novelino, presidente de Asafondos. Pues bien, justamente está con nosotros en nuestros estudios el ingeniero René Novelino. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradores de Fondos para Pensiones, Asafondos. Ingeniero, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, le agradezco mucho por su invitación y buenas noches a toda su estimada teleaudiencia. Bien, perfecto. Antes de iniciar con el tema a profundidad, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Pues bien, vamos a tratar de conectar un poquito más adelante también en unos 10 minutos con el doctor Rodolfo Parker, el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, para que nos comente un poco sobre una propuesta que ha presentado ante la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con el tema que estaremos viendo esta noche, que es la situación de la administración de fondos para pensiones, el tema de la liquidez y un poco de las propuestas que hay en Asamblea Legislativa en discusión en este momento. Ingeniero, para comenzar un poco, tengo una interrogante y es saber si en este momento se está pagando de manera normal a las AFP de parte del Ejecutivo, del Gobierno. Claro, porque hubo un momento, debo entender que fue más o menos allá por el 7 de abril cuando se cayó en el impago, ¿no? Y sí hubo retraso en algunos fondos. Pero en este momento, ¿cuál es la situación, ingeniero? A ver, los pagos son programados de forma trimestral, William. El anterior correspondía haberlo hecho el 7 de abril y se realizó con 3 semanas de retraso. Es decir, se pagó hasta el 28 de abril. Después y en medio de unas consecuencias bastante delicadas para todo el país. En ese sentido, en este momento las obligaciones se encuentran al día, pero estamos a un poco menos de un mes a que corresponda que el gobierno realice el próximo pago, el cual está programado para comenzar el 9 de julio, pero el 9 de julio es domingo, así que la obligación se traslada para el siguiente día hábil, es decir, para el lunes 10 de julio, es decir, estamos hablando un poco menos de un mes, claro, en el cual el gobierno tiene que hacer un nuevo pago por la deuda que tiene, por el dinero que presta de los fondos de pensiones, superior a los 40 millones de dólares, los cuales, al igual que el pago de abril,
no se encuentra incluido dentro del presupuesto general de la Nación. Entonces, esto tiene que ver con aquella famosa partida que se le asignaron $1,000 cuando se necesitaban más de 200 millones de dólares y solo le asignaron $1,000. O sea, regularmente, ingeniero, ¿cuánto es lo que tiene que depositar el gobierno? Depende, varía trimestre a trimestre, pero para hacerle una relación anda en este momento entre 40 y 50 millones de dólares al trimestre, ¿ya? Entonces, la obligación de pago del trimestre julio, agosto, septiembre es la que yo le menciono que está próxima a vencer y que, si no recuerdo mal, asciende aproximadamente a 47 millones de dólares. Entonces, pues este es una exhortación, un medio como para hacer una exhortación a evitar que se vuelva a repetir una situación como la que ya se vivió, porque las consecuencias que tuvo nuestro país, William, pues son, creo, de todos conocidas para los televidentes. La reducción en la calificación de riesgo en nuestro país, que más que una letra es qué tanto dinero usted tiene que pagar para conseguir financiamiento, y sabemos que todos los años nuestro país necesita de recursos prestados como para completar el plan de pagos que contemplado dentro del presupuesto. En aquel momento, para el 7 de abril, cuando se cayó en el primer impago, ingeniero, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas? Es decir, estamos hablando obviamente de todo ese tema de que las calificadoras de riesgo, bueno, bajaron la calificación del país. En términos sencillos, esto implica entonces que El Salvador puede tener acceso a créditos internacionales, pero pagando un interés más alto, ¿no? Básicamente, o sea, si nos prestan, nos van a prestar a una tasa de interés más alta. Y yo le quiero hacer una comparación. Antes incluso de la baja de calificación en abril, El Salvador hizo una colocación de bonos de deuda en mercados internacionales allá en febrero de este año. Usted recordará de aquellos famosos 600 millones de dólares que se necesitaban de deuda y que fueron aprobados en noviembre del año anterior. Pues bien, El Salvador pidió prestado dinero en febrero de este año y los inversionistas en ese momento le demandaron una tasa de interés anual de 8.65 a un plazo de 12 años. Y solo para que usted tenga un parámetro de comparación, Guatemala acaba de hacer una emisión de deuda similar y la tasa de interés que los inversionistas le están demandando a Guatemala es 4.5. Es decir, casi la mitad de lo que El Salvador está pagando. Y eso sin la baja de calificación de abril pasado. Quiere decir que si en este momento El Salvador quisiera volver a hacer una colocación a nivel internacional, muy seguramente ya no nos costaría 8, sino que nos costaría más caro. En todo caso estamos hablando, perdón, siempre de un porcentaje que duplica lo que tiene Guatemala. Lo que tiene Guatemala. Y yo quiero que todos los que nos están escuchando tengamos esto claro. Eso no es un problema del gobierno. Eso es un problema de todos, porque al final, si el gobierno de El Salvador tiene que pagar el doble de intereses, ese dinero tiene que salir de algún lado. Sí. Y de ese lado es de las contribuciones que todos los salvadoreños hacemos, vía impuestos. Claro. Lo voy a interrumpir, ingeniero, porque quiero que en este segmento podamos hacer contacto, y creo que lo tenemos en este momento en línea, al doctor Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, para que nos comente un poco, sobre todo por la iniciativa que el PDC, él personalmente, ha presentado ante la Asamblea Legislativa. Buenas noches, doctor. En principio, gracias a usted por atender nuestro llamado. Si nos explica entonces un poco cuál es la propuesta puntual. A ver, primero muchas gracias por la oportunidad de tener este pequeño intercambio. Un saludo para quienes tenga usted en el set, William. Decirle que nosotros consideramos que ya el tema se ha vuelto altamente crítico. Definitivamente son cosas diferentes, la situación fiscal y el tema previsional, pero dado que hemos caído en ciertos impagos,
amerita para aliviar la tensión financiera del país, que el tema relativo a las pensiones quede ya completamente definido. Sí. Nosotros hemos recibido distintos insumos de la Asamblea Legislativa. Realmente hasta hace poco ha arrancado ya un debate abierto donde se está ilustrando bastante la temática, está obligando a los diputados a estudiar a fondo. Estamos convencidos, creo que todos los grupos parlamentarios, que es un tema estrictamente técnico y lo que nosotros podamos opinar tiene que tener como fundamento pues su estudio actuarial, lo que es la estructura financiera de cualquier propuesta. Pero no inhibe que podamos dar ideas que sin afectar esa estructura financiera puedan ser mejoradas las distintas propuestas. Ahora, la propuesta que clara y directamente defiende, preserva lo que es el concepto, la figura del ahorro individual, es la propuesta que presentó la Iniciativa Ciudadana. Sí, sí. Por eso nosotros estamos posicionando de que es sobre esa base que deberíamos de buscar dar ideas, repito, que no vayan a trastocar el sustento actuarial, pero que en alguna medida puedan mejorar los planteamientos ahí contenidos. Doctor, y nosotros, puntualmente, William, lo que estamos queriendo hacer es, por un lado hablábamos de acentuar la competencia, y para esos fines hemos presentado textos que van en dirección a que la comisión que se cobra no sea una comisión fija, sino que sea un hasta al techo, de tal manera que permita a los actores económicos manejarse en esa franja de comisión, así como que también puedan brindar algún otro tipo de productos o servicios gratuitos para los afiliados, como podría ser un seguro mortuorio. Buscamos entonces que se acentúe la competencia. Eso en ninguna medida afecta la estructura actuarial. Doctor, si me escucha, una consulta. La parte neurálgica, por ejemplo, de la visión del PDC, no se está tocando, no se trastoca la parte neurálgica del sistema de pensiones. No se toca en lo absoluto, se respeta escrupulosamente primero de que continúe el sistema de ahorro individual, sí, sí. Que no se toque un centavo de los cotizantes. Para nosotros eso es sagrado y nos vamos a mantener buscando fortalecer en todo caso esa plataforma que pues está presentada en esta propuesta. Sí. Lo otro que hemos planteado por nuestra cuenta es que con respecto a las inversiones en instrumentos extranjeros que se estarían realizando a través de las AFP con los fondos de los cotizantes, hayan márgenes de regulación que busquen priorizar lo que sean las inversiones estratégicas, tanto en cuanto a infraestructura pública como de inversiones privadas aquí en nuestro país. Sí. Sin objetar que en una forma gradual, porque se van a ir liberando las obligaciones de las AFPs para adquisición de CIPS, se puedan ir entonces en ciertas proporciones haciendo inversiones en el extranjero y siempre pues el más alto propósito de buscar una mayor rentabilidad que beneficia a todos los cotizantes. Perfecto. Otro punto que estamos planteando, William, ya le quité el espacio, ¿verdad? Otro punto que estamos planteando es que se pueda considerar que la tasa que para el caso ICP ha planteado el 4%, se puede ir aplicando en una forma gradual para oxigenar las finanzas, porque esto es un ahorro del Estado, pues le daría más oxígeno a la parte fiscal para que se pueda ir haciendo durante los próximos 5 años en forma gradual y llegar hasta un 4.5%, con lo cual se estaría compensando que se habría iniciado en nuestro planteamiento con un 2.5%. Perfecto. Solo para cerrar rápidamente, doctor, explíquenos, este jueves, o sea, mañana, no hay ninguna posibilidad de que este tema entre a discusión en el Pleno. ¿Continúa entonces la discusión a nivel de Comisión de Hacienda, correcto? Absolutamente, así es correcto, sí. Bueno, perfecto. Gracias, doctor Parker, por estar con nosotros, muy gentil. Muchísimas gracias a usted por el espacio y muy buenas noches a sus invitados. Bueno, perfecto, buenas noches.
A ver, si retomamos entonces un poco el hilo a raíz de lo que planteaba el doctor Parker, esta parte, doctor ingeniero Novelino, es la parte neurálgica, eventualmente no se estaría tocando. Digo, la propuesta que ustedes en conjunto han hecho con otras instituciones, eso se mantiene. ¿Y coinciden ustedes entonces también con lo que ha planteado el doctor Parker? A ver, sí, yo creo que el punto de partida es fundamental. El punto de partida es respetar la propiedad del ahorro que los trabajadores han constituido y que tienen en una cuenta individual a su nombre, que es el respaldo del pago futuro de sus pensiones. Parece que esa parte se consolida bastante, ¿no? Hay bastante coincidencia. Hay bastante coincidencia y pues ciertamente nosotros en la iniciativa lo que hemos planteado es un insumo para discusión y creemos que es sumamente valioso que hayan visiones que puedan complementar o mejorar lo que se ha planteado, siempre y cuando se respeten, digamos, los principios fundamentales del sistema, y en este caso un factor clave, insisto, es el hecho de mantenerle la propiedad al trabajador, que es la garantía de pago de su pensión, a diferencia de lo que se planteaba con la propuesta del sistema mixto, en la cual el Estado tomaba posesión de los ahorros de los trabajadores. Respecto de las otras... Es totalmente inviable, perdón, ingeniero, es totalmente inviable la posibilidad de implementar un sistema mixto. Fíjese que el sistema mixto, yo no quiero demonizar un sistema mixto per se, pero la propuesta que fue presentada sí a nosotros nos parece absolutamente fuera de consideración, por el hecho de que parte de quitarle la propiedad del dinero a las personas. Un sistema mixto, William, puede configurarse de diferentes maneras. Y de hecho en varios países del mundo existen sistemas mixtos. Pero esa funciona ¿de qué manera? Es decir, usted yo como cotizante puedo optar si lo hago a través del sistema público o lo hago del sistema privado. Esa es una opción, poner en competencia sistemas de diferente naturaleza. Sí. Pero lo que hace un sistema mixto es que usted financia su pensión con fuentes alternativas de dinero. A ver, quizás como para explicarlo. Sí. Y de hecho, la propuesta de ICP contiene dos elementos de financiamiento de la pensión a futuro. La base es, usted tiene una cuenta individual que le garantiza el pago de su pensión, pero también estamos proponiendo la creación de un fondo solidario que se nutre con las contribuciones de todos y que se va a hacer cargo de pagar pensiones a todos aquellos que vivan más de 20 años pensionados. Como nosotros no sabemos cuántos días Dios nos va a prestar en esta tierra, y uno no quiere tener la incertidumbre de que el dinero que ha ahorrado individualmente para su pensión se pueda agotar un día y usted quedarse sin respaldo en una etapa de la vida cuando uno necesita más el dinero, se está creando un elemento adicional de financiamiento al ahorro individual a efecto de garantizarle a todos los trabajadores de que desde que nos pensionemos vamos a tener una pensión estable y de carácter vitalicio hasta el último de nuestros días. Esa figura no está en este momento, ¿no? Esa figura no existe en este momento y es el planteamiento que se está haciendo en la iniciativa ciudadana, respetando, insisto, el ahorro individual. A ver, como hay varias dentro de la propuesta que ha hecho la iniciativa, la ICP, por ejemplo, está el tema de la opción de menor costo, no aumentar la edad de jubilación. Todo esto se mantiene, ¿no? Se mantiene. El acceso al uso de parte de algunos fondos. Sí, ese es un elemento bastante novedoso. Sí, quizás cuando regresemos hablamos un poco de esto y sobre todo quiero que me explique o nos explique a los televidentes qué ha pasado en la Asamblea Legislativa, porque debo asumir que usted, me decía, estuvo la semana pasada en la Comisión de Hacienda, ¿no? No. ¿O esta semana? No ha estado todavía. No.
estamos pendientes de recibir una invitación Todavía, para ir al seno de la Comisión de Hacienda a presentar formalmente la propuesta. justamente de esto se va a hablar. En efecto. Perfecto. Vamos a la pausa, ingeniero. Cuando regresemos vamos a tener, como siempre, habilitados dos números de teléfono, están apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179, para que nos den su opinión, su pregunta, su consulta sobre el tema de pensiones. Un poco, como decía el ingeniero, bueno, nadie sabe cuánto tiempo va a estar acá en este mundo, entonces, ¿qué va a pasar a los que hemos cotizado un poco, hasta dónde nos va a alcanzar la cobija, como decimos en buen salvadoreño? Antes de irnos a la pausa, recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años. Formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades. Y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador el ingeniero René Novelino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradores de Fondo para Pensiones, ASAFondos.
Nos quedamos, ingeniero, un poco hablando sobre la parte de la iniciativa. Ustedes finalmente irán a la Asamblea Legislativa, me decía entonces, obviamente tendrán que ser invitados, no les han asignado fecha todavía, ¿no? Todavía no, estamos a la expectativa, esperaríamos que tan pronto como la próxima semana o en las semanas sucesivas pudiéramos estar recibiendo la invitación. Ahora bien, la parte central entonces que ustedes llevarán de exposición ante los diputados, ¿cuál será? Bueno, nosotros, el mensaje fundamental es, mire, esta es una propuesta integral, seria, con respaldo de estudios financieros que demuestran su sostenibilidad, pero más allá de números, el mensaje que nosotros queremos llevarle a los señores diputados es, esta propuesta es buena para las personas, para los trabajadores y trabajadoras, y es buena para el país. ¿En qué sentido? En el sentido de que le ofrece a los trabajadores mejores pensiones y respaldadas con dinero y no con promesas, y por otro lado, le reduce la carga por pensiones al Estado de la situación actual versus la que se propone, le reduce a futuro la mitad de las obligaciones de pago. Y eso no es una cosa menor, es una cantidad de dinero bastante significativa. Entonces, el planteamiento que nosotros llevamos es, esto es una propuesta seria, respaldada con números, no es improvisada y cumple objetivos claros de seguridad social, de pagar mejores pensiones, pero también tiene un impacto fiscal bueno para el país. De acuerdo. Lo interrumpo un momentito. Tenemos a alguien con nosotros en la línea. Buenas noches. La recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama y le escuchamos la pregunta o el comentario. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le llamo de aquí de San Francisco de Pérez. Sinceramente, la pregunta mía y la contestación que usted me puede dar es que yo me he acercado al Ministerio de Hacienda, soy un contribuyente y no me he podido depositar lo que es la renta, que es lo que deposita el gobierno, ¿me entiende? Y sinceramente me he tenido con mentiras aquí que allá y son como 334,76 centavos. Y yo le pido a usted a través de este medio si usted me puede ayudar. Gracias, muy amable, feliz noche. Perfecto, le agradecemos a usted la participación. Obviamente no es un tema que está relacionado a lo que estamos abordando esta noche, pero gracias por la participación, porque creo que las autoridades en este país, los funcionarios habrán escuchado un poco la preocupación suya sobre este tema puntual de la entrega o devolución de la renta. Y bueno, es un tema que está presente porque no solo es un caso, ¿no?, sino que debemos asumir que son cientos, por no decir miles de casos que hay en nuestro país en una circunstancia parecida. Y bueno, es oportuno entonces que los funcionarios tomen cartas en el asunto. Le agradecemos sin duda alguna la participación. Creo que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas noches. Le baja volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. De San Salvador. Díganos, le escuchamos. Sí, solamente una pregunta al ingeniero allí. Sí, es con respecto al decreto 1036. Sí, le escuchamos. Que le permite a las personas que ya están pensionadas que pueden seguir, entre comillas, trabajando, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Gracias a usted por la participación. A ver si el ingeniero Novelino entonces nos amplía un poquito más sobre ese punto que usted... después, ingeniero, vamos a recoger otras llamadas. Por favor. Alguien más nos acompaña en la línea. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos al aire. ¿De dónde nos llama? De Mexicanos. Díganos, a ver si le subimos un poquito el volumen internamente para que lo escuchamos mejor. Ahora sí, díganos. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, tengo 3 años de... Sí, buenas noches. Sí, díganos. Mi pregunta es, de estar cotizando. Sí. Sí, le escuchamos, díganos. Sí, la cosa es que cuando firmé me dijeron de que hasta el 2017 iba a firmar ahí en el AFP. Ya en el 2018 me dijeron de que iba a ir a firmar al INPEP. ¿Por qué? Esa es mi pregunta.
Bueno, tuvimos un pequeño problema en el audio, en la llamada. Voy a reiterarles la recomendación: si ustedes le bajan volumen al televisor, eso nos va a ayudar muchísimo, porque a veces no le escuchamos precisamente porque hay un feedback, una retroalimentación, y eso no nos da buena recepción de la llamada de ustedes acá en el estudio. Alguien está con nosotros en la línea. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Hola, buenas noches, de San Miguel. Díganos, adelante. Dos preguntas quizás. ¿Se mantendría en la propuesta para los hombres 60 años para retirarse? Una, y la otra sería, si yo he cotizado 20 años pero no alcanzo la edad, lo que ha acumulado de ahorro se puede utilizar, o hay que esperar hasta cumplir los 60 años para poder hacer uso de ellos. Sí, sí. Lo escucho por la televisión. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Creo que escuchó, ¿verdad, ingeniero? Los 60 años y también si no le alcanza la jubilación, el tema de retiro. Bueno, ¿alguien más nos acompaña en la línea? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Le hablo de Nueva Guadalupe. Sí, díganos. Solo preguntarle al licenciado ahí o al ingeniero, y a usted felicitarlo por su grandioso programa también. Gracias. Y a la vez pues hacerle la pregunta. La pregunta es que ¿por qué cuando hoy nosotros como yo soy maestro, sí, sí, te presenté, nos obligaron a que presentáramos la renta y la situación es que no lo devuelven nada? O sea que cuando los obligaron a presentar la declaración de renta y al final los dicen no les van a devolver nada. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso y no nos regresan nada? Antes nos regresaban $160 todos los años. ¿Sí? Desde que entró este gobierno de izquierda no nos regresan nada. A ver qué pasa. Buenas noches. Bueno, gracias a usted por la participación. Reiteramos a ustedes el tema de pensiones. Ustedes nos están planteando un tema que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, pero sin duda alguna, gracias por la llamada. Y sigan, si lo tienen, pues hay que decirlo al aire también, porque creo que las autoridades finalmente estarán escuchando. Pero no sé si estará en la disponibilidad, la verdad, el ingeniero Novelino, de contestarles sobre ese tema puntual. Pero bueno, buenas noches. Nos dice, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Sí, de aquí de San Marcos. Sí, díganos. Fíjese que mi inquietud es esta. Yo soy pensionada. Sí. Fíjese que yo no sé por qué permiten que las personas que ya están pensionadas, hasta viejitas, que ya ni pueden hacer nada, porque he visto ahí en el Seguro Social, y hay jóvenes que quieren su trabajo, y esas personas yo no sé por qué no las quitan, no de veramente, si se pensionaron, pues está bien que vayan a sus casas y que le den oportunidad a los jóvenes, tanto jóvenes y trabajo y tal vez eficientes, y estas viejitas que ya ni caminar pueden, ya ni miran. Sí. Esa es mi inquietud. Perfecto, gracias por la participación. Vamos a recibir otra llamada, con esta cerramos y escuchamos entonces la opinión de nuestro invitado acá en los estudios. Buenas noches, nos dice de dónde nos llama. Aló, buenas noches. Sí, díganos. Estamos al aire. Le llamamos de Anamorós, Departamento de la Unión. Sí, claro. Estaba viendo en la página de elsalvador.com de que dice que los maestros que les corresponde terminar su tiempo de servicio apto para jubilarse del 7 de abril para acá, les dice que se abstengan, que no se vayan a retirar todavía, porque son los que pueden retirarse con un 36 o 44%, hasta que arreglen la reforma. Sí, sí. Pero las que están por el INPEP del 17 de abril, con anterioridad, que eso ya se sabe que son los que agarraron, se quedaron ahí y todo eso, entonces es que con esos no hay problema. Que con eso entonces, pues la pregunta es, ¿qué con eso entonces de que sí, quieren ya jubilarse porque tienen su tiempo, o tal vez tienen más años de edad, y entonces ¿por qué se les coarta en ese aspecto? Es para que queden. Sí, sí. Si se va a mejorar la pensión, o le irá a quedar peor con los de los $210 que se dice, ¿verdad? Sí. Entonces no sé, ahí nosotros no somos de un lugar remoto, pero sí estamos al día con las noticias, y quisiera que hiciera el favor ahí el ingeniero de explicarlo, porque
en esto de que ya viene el decreto del retiro voluntario. Yo creo que bastantes maestros necesitan esa información. Claro. Perfecto, gracias por la participación, saludos hasta Namoros. Bueno, somos originarios de Namoros, hay que saludos para la gente allá en La Unión. Vamos a ver, ahora sí creo que con esta llamada nos quedamos, ingeniero, porque sigue sonando el teléfono y queremos aprovechar el tiempo que usted está con nosotros para que pueda aclararnos algunas dudas, sobre todo a la gente que esté interesada en un tema tan relevante como este. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas noches, le hablo de aquí de Usulután. Sí, díganos. Sí, yo tengo ahí una consulta, una pregunta ahí para el licenciado, ¿verdad? Sí. Las personas que hemos estado trabajando, ¿verdad? Pero queremos retirar nuestro dinero del AFP Confía, ¿verdad? ¿Qué trámites tenemos que hacer para retirarlo, para que el gobierno no lo siga robando el dinero a nosotros, ¿verdad? Entonces, y la otra es de que ¿por qué no sacan a las personas que tienen, ¿verdad?, trabajos y que ya están pensionados y que siguen trabajando, para que los den oportunidad a la gente joven? Esa es mi inquietud, ¿verdad? ¿Qué trámites hay que hacer? Porque realmente estamos mal en ese aspecto, ¿verdad? Necesitamos oportunidades de empleo para poder seguir adelante de una mejor manera y laborar pues más seguro. Eso es lo que mi encuesta, ¿verdad? ¿Qué trámites hay que hacer? Perfecto, gracias a ustedes por la participación. Ahora sí, ingeniero, a ver si comenzamos quizás de la última intervención. La verdad que sí, hemos tenido 3 llamadas que cuestionan por qué las personas que están pensionadas, algunas personas que están pensionadas siguen trabajando, y la base, preguntaba el primer televidente, la base legal. La verdad es que nuestra legislación desde 1998 para acá no considera incompatible, es decir, permite que una persona esté pensionada y pueda seguir trabajando. O sea, es totalmente legal. Es totalmente legal, es una decisión que corresponde a una relación entre el empleador y el trabajador, en la que la AFP no tiene nada que decir, y ciertamente la inquietud es legítima y pone al descubierto un problema que va más allá del tema de pensiones, y es que el mercado laboral nuestro no genera suficientes puestos de trabajo como para mantenerle el trabajo, o para generar oportunidades para los jóvenes y para que mantengan las fuentes de trabajo para aquellas personas que están en edad de jubilación y que tienen la fuerza y la voluntad de seguir trabajando, y las empresas para las cuales laboran valorar la experiencia que pueda tener esa persona de seguir prestando Ahora, sus que sería servicios. como un escenario ideal, ¿no? O sea, que hubiera suficiente oferta laboral en el país para que los jóvenes que recién se gradúan o están incorporándose al mercado tuvieran oportunidades, y los que se quieran quedar en el mercado de trabajo se quedaran hasta la edad en que su fuerza se lo permitan y la voluntad. Pero no ese es el no caso. Ese es el caso, y entonces es legítimo el cuestionamiento que se hace. Si una persona tiene pensión y tiene trabajo y hay otros que no tienen ningún ingreso, ¿cómo se balancean las necesidades de uno y otro? Pero atendiendo puntualmente, hoy por hoy es una condición absolutamente legal que una persona pueda tener pensión y seguir trabajando. Luego, también el último televidente habló sobre el tema del retiro del dinero. Nuestra ley solo permite el retiro del dinero cuando usted llega a la edad de jubilación y usted no cumple con el requisito mínimo de tiempo de cotización, que son 25 años en nuestro país, y por tanto no es acreedor a recibir una pensión, sino que la ley lo que plantea es: si usted llega a 60 años los hombres, y la propuesta no modifica eso porque había una pregunta al respecto, aprovecho para responderla. 60 años los hombres o 55 las mujeres. Si usted tiene 25 años de cotización como mínimo, 25 años o más, usted tiene derecho a una pensión. Si usted llega a esa edad y no tiene 25 años cotizados, la ley le da 2 opciones. O se mantiene cotizando hasta cumplir ese periodo de 25 años cotizados, o bien solicita que la AFP le entregue en un solo monto el dinero que usted ha ahorrado.
En la propuesta que se está haciendo, y eso en respuesta al señor que nos decía que tiene 20 años cotizados, se está planteando que voluntariamente las personas podamos retirar parte de ese dinero antes de la edad de jubilación para cubrir otras necesidades que uno pueda tener antes de la jubilación. ¿Y esa parte de ese dinero, cuál es el techo? 25% de lo que tenga ahorrado. Eso sí lo podría retirar. Lo podría retirar. Y como el dinero que está retirando es suyo, es de una cuenta de ahorros suyos, no tiene que pagarle a la AFP porque ese dinero es de la persona. Y quiero referirme, dejé por último, creo que una de las preguntas principales de la maestra que hablaba de su ciudad natal. Sí, sí. Ese tema es sumamente importante y no se refiere únicamente a las maestras. Y yo quiero ponerlo en perspectiva esto porque es un tema bien importante y quisiera, por favor, que los televidentes le pongan bastante coco, como decimos, a este punto. Del 16 de abril para acá, están empezando a cumplir 55 años de edad las señoras que cuando arrancó el sistema de pensiones allá en 1998 eran menores de 36 años y por tanto fueron trasladadas al nuevo sistema ya de forma obligatoria. Hasta antes de esa fecha se han estado pensionando únicamente en nuestro país, pensionando por vejez, únicamente las personas que pertenecían al grupo poblacional que tuvo el derecho de elegir entre uno u otro sistema, porque eran mayores de 36 años y menores de 50 las mujeres o de 55 años los hombres. Estas personas están bajo un régimen especial que fue aprobado en el año 2006, que les aseguraba pagar una pensión idéntica a como que si se hubieran quedado afiliados en el sistema anterior. Pero las personas que nacieron del 16 de abril de 1962 para acá, no estamos en ese régimen. Y nuestra pensión la financiamos con el ahorro que tenemos en nuestras cuentas, el cual se ha visto afectado, y me imagino que usted tiene que hacer algún corte. Tenemos que ir a la pausa. Quizás dejamos la idea ahí y le dejamos... para que la sigamos desarrollando después. Sí, por favor. Y así tenemos un poquito más de tiempo. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos al cierre. Volvemos.
Estamos al cierre de conexiones, ingeniero. Entonces, para terminar de redondear un poco la idea sobre el caso de la profesora Dana Moroz y que nos termine de ilustrar, por favor. Fíjense que sí, el tema es el siguiente: el ahorro que tenemos los salvadoreños y que nos sirve de base para la pensión, ha sufrido las consecuencias de decisiones gubernamentales que nos han obligado a invertir nuestro dinero, estoy hablando como trabajadores, en unos títulos que se le presta el dinero al gobierno y el gobierno ha estado pagando tasas de interés bajísimas por la utilización del dinero de las personas. Por ponerle en contexto, el dinero que se invierte sin esa restricción gubernamental ha estado ganando tasas de interés entre 6 y 7% anual. El dinero que se le ha prestado al gobierno ha estado ganando tasas de interés entre el 1 y el 2% anual en los últimos años. ¿Hasta qué porcentaje es el que se le está facilitando en este momento? Se le está facilitando ahorita el 45% y la semana pasada fue presentada una propuesta para subir, ¿no?, eso al 50%. Que no ha pasado, por cierto, todavía no ha pasado. Entonces, el tema de la recomendación que se les hace a las personas que han cumplido 55 años, las señoras que han cumplido 55 años del 16 de abril, es que sí pueden, se esperen a ver si en la Asamblea Legislativa se aprueba esta iniciativa de reforma de pensión, porque en la misma se incluye una disposición para hacerle un ajuste a la pensión de estas señoras. Pero entonces no es nada seguro, depende de la Asamblea Legislativa. Precisamente, por eso, por eso lo que se les ha pedido es que si pueden diferir el retiro, que lo analicen, pero el derecho no es que se le va a coartar un derecho. Lo que se le está tratando de explicar es, mire, ha habido esta circunstancia que ha hecho de que su pensión se vea castigada por esa condición. ¿Y qué es lo más recomendable? ¿Que se espere la gente en de este segmento importante que estamos hablando o qué deben de hacer? Yo le haría la recomendación que si alguien tiene trabajo y puede esperar un mes, 2 meses para ver que el debate en la Asamblea Legislativa, que ya comenzó, pueda dar frutos, que si eso les es posible, que mejor se esperaran para ver si esto se convierte en ley. Entendemos de que en el caso específico de los maestros, ellos están por tomar la decisión si se abocan o no a un decreto de retiro voluntario, en virtud del cual recibirían una indemnización. No sé cuánto es el plazo que ellos tienen como para tomar la decisión al respecto. Pero esto es puntualmente para aquellas señoras que tengan 55 años, que hayan, insisto, nacido después del 16 de abril de 1962. ¿Hay idea de cuántas personas serán o no? ¿Estadística? El número no lo tengo. Debe haber una estadística, me imagino. Debe de haber una estadística. Me disculpo con todos porque no tengo el dato en la cabeza en este momento. Perfecto. Aquí nos preguntan a través del Twitter también, ingeniero, dice, ¿nos pueden ilustrar el ingeniero con un ejemplo práctico en base a sueldo de $500? Bueno, con base a un sueldo de $500, las personas que nacieron antes del 16 de abril del 62 tendrían una pensión que andaría alrededor de los $300. Las personas que venimos detrás podrían tener pensiones más cercanas a los $210, $220. Entonces esa grada, esa diferencia, de alguna forma es la que se está tratando de suplir mediante otros mecanismos que se están planteando en la iniciativa. Ahora bien, sí voy a pedir entonces a producción que nos pongan el full pantalla, porque quiero que reflexionemos un poco sobre esto. Hicimos una encuesta a través de la cuenta nuestra en Twitter, ingeniero, y preguntamos, ya se lo vamos a mostrar en pantalla, ¿cómo cree usted que debería ser la administración del fondo de pensiones en El Salvador? Entonces dábamos ahí las opciones, privado, público y mixto.
Pues bien, la barra que tenemos ahí, el privado dice 54%, el mixto el 30% y el público 16%. Habían algunas interrogantes, vamos a pedir que se mantenga ahí porque había algunas inquietudes también de las personas que participaron, ingeniero, y decía, por ejemplo, Orlando Medina López, privado, con inversiones que den más rentabilidad y reducir un poco el porcentaje de comisión de AFP. Carlos Cubillas dice, si es privada, que cobran demasiado por manejar los fondos, si es pública, que se lo roban. Al final, mejor un ahorro directo obligatorio. Jaime Monterrosa, cada quien debería de ahorrar su dinero particularmente, no deberían de existir las AFP. Y Leo López dice, debería ser privado, pero el rendimiento debería ser por lo menos unos 3 puntos arriba de lo que paga el sistema bancario en depósitos a plazo fijo. Vaya. A ver, su opinión. Primero, nos vamos con este dato. Bueno, a mí me parece que recoge y es bastante consistente con lo que otras encuestas de opinión pública han presentado, en las cuales la gente mayoritariamente confía que la administración de su dinero para pensiones se encuentra más seguro siendo manejado en empresas privadas especializadas que dándole el dinero en administración al gobierno. Eso parece que es bastante... Eso es un común denominador común, sí. ¿Verdad? Eso yo creo que es importante. Partiendo de eso y yendo a los comentarios, ciertamente las mismas personas también nos señalan de forma recurrente el tema de los costos de administración, y dentro de la propuesta que se ha presentado a consideración de la Asamblea se propone reducir las comisiones de las AFP. A mí me parece importante de lo que se resalta aquí, el segundo comentario, el de don Carlos Cubillas, habla del costo de administración en las privadas, en la pública la probabilidad de que el dinero no esté, y me llama la atención el comentario y luego el de Jaime Monterrosa. Y yo les quiero hacer una pregunta a los televidentes, y es, si usted no estuviera obligado a cotizar a una AFP o a cualquier institución, llámese como se llame, sino que a usted le dijeran, mire, voluntariamente de su sueldo, aparte el 10% de su dinero y lo va a guardar en un lugar religiosamente y no lo va a tocar por 40 años, porque eso solo es para su jubilación. Tenga la necesidad que tenga, usted no va a agarrar un 5 de ahí. ¿Cuántos, así en su corazoncito, no me tiene que responder, cuántos de los que no están viendo van a guardar ese dinero y no lo van a tocar? Claro. La existencia de lo obligatorio, dicen que hasta el buenos días obligado no se siente igual. El hecho de que nos obliguen no nos gusta a los seres humanos. Ahora bien, una pregunta, ¿obligatorio hay en algún país en el mundo o no? O sea, ahorro obligatorio fuera de un esquema así no hay. Y voluntario así de que yo voy a hacer mi fondo de ahorro, tiene que ser, no digo que no se pueda, pero tiene que ser una persona muy disciplinada. Sí. Y desafortunadamente la realidad es que no somos disciplinados, porque siempre vamos a tener necesidades en nuestra vida que ese dinero nos va a hacer ojitos y va a decir, mire, yo realmente necesito dinero y puede ser legítimo. Y como no sabemos si nos vamos a morir antes y eso dice el salvadoreño, bueno, cuando llegue allá, ahí vamos a ver cómo vamos a hacer, aunque sea frijolitos vamos a comer, pero de hambre no nos vamos a morir. Pero la realidad de las cosas es que uno tiene que prever que la vejez va a llegar y que va a seguir sintiendo hambre, va a seguir llegando el recibo de la energía eléctrica, del agua, y las obligaciones de pago van a continuar, y uno tiene que tener un respaldo monetario para cubrir esas necesidades. El último comentario de que debería ser privado, dice, por ejemplo, Leo, ingeniero, pero el rendimiento debería ser por lo menos unos 3 puntos arriba de lo que paga el sistema bancario del depósito a plazo fijo. Totalmente de acuerdo. Si mi pensión va a depender de cuántos intereses devenga el ahorro que yo tengo, pues lógicamente debe garantizarse eso. Ahora, pero en esta lógica, ingeniero, no habría que prestarle al gobierno entonces. Digo, por los porcentajes que se tienen, o sea, entonces no va a generar en el mundo ideal no debería. Y si se le presta
se le debe prestar a una tasa de interés correcta para el dueño del dinero. Ahora, hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no?, sobre esa materia, pero entonces no se está No se ha cumpliendo. cumplido. No se ha cumplido. Es una sentencia que no ha sido acatada y todavía se le está pagando a los trabajadores salvadoreños tasas de interés que no corresponden a lo que debería de estar ganando ese dinero y por tanto afectando la pensión de la señora que nos habló de Ana Moroz y de todos los demás que venimos detrás de ella. Ahora, interesante porque esto, al final de cuentas, sobre lo que se presta al gobierno es imposición, ¿va? No es obligatorio. Es obligatorio para las AFP. Exactamente, O sea, no es una cosa, no es una disposición. Ni es una decisión de las administradoras. Exactamente, entonces lo que se está planteando es que no se siga aumentando como lo que se ha presentado a la Asamblea la semana pasada, sino que más bien en el tiempo eso se vaya reduciendo y que se le permita a los trabajadores que su dinero pueda ser invertido precisamente lo que ponía ahí el televidente, con el objeto de hacerle rendir una tasa de interés más alta que le asegure de esa forma mejores pensiones, porque al final eso es lo que todos andamos buscando. Bueno, se nos fue el tiempo, ingeniero, le agradecemos que haya participado con nosotros, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches para todos. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estaremos hablando con el director ejecutivo del CNR, el señor Canales, precisamente para hablar un poco sobre las actividades de CNR, pero también sobre este tema de controversia que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Gracias por su fiel sintonía, buenas noches.